Habemos Digital. Permite que la palabra de Dios sea el alimento de tu vida. Martes 23 de octubre, 29ª semana del tiempo ordinario, primera del Salterio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículos del 12 al 22. Hermanos, entonces ustedes vivían sin Cristo, extranjeros a la ciudadanía de Israel, ajenos a las alianzas y sus promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ahora, gracias a Cristo Jesús, los que un tiempo estaban lejos, están cerca por la sangre de Cristo. Él es nuestra paz, el que de los dos pueblos ha hecho uno, derribando en su cuerpo de carne el muro que los separaba, la enemistad. Él ha abolido la ley con sus mandamientos y decretos para crear de los dos en sí mismo un único hombre nuevo, haciendo las paces. Reconcilió con Dios a los dos, uniéndolos en un solo cuerpo mediante la cruz, dando muerte en él a la hostilidad. Vino a anunciar la paz. Paz a ustedes, los de lejos, paz también a los de cerca. Así unos y otros podemos acercarnos al Padre por medio de Él en un mismo espíritu. Así pues, ya no son extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Están edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, y el mismo Cristo Jesús es la piedra angular. Por Él todo el edificio queda ensamblado, y se va levantando hasta formar un templo consagrado al Señor. Por Él también ustedes entran con ellos en la construcción para ser morada de Dios por el Espíritu. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 85. El Señor anuncia la paz a su pueblo. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación está cerca de los que le temen, y la gloria habitará en nuestra tierra. La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra, y la justicia mira desde el cielo. El Señor nos dará la lluvia, y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante Él, y sus pasos señalarán el camino. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos del 35 al 38. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: tengan ceñida su cintura y encendidas las lámparas. Ustedes estén como los hombres que aguardan a que su Señor vuelva de la boda, para abrirle apenas venga y llame. Bienaventurados aquellos criados a quienes el Señor al llegar los encuentre en vela. En verdad les digo que se ceñirá, los hará sentar a la mesa, y acercándose les irá sirviendo. Y si llega a la segunda vigilia o a la tercera y los encuentra así, bienaventurados ellos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Un feliz martes para todos. Reciban un caluroso saludo, mis queridos hermanos y hermanas. Comencemos sacando dos ideas de la primera lectura. Con los Efesios, Pablo nos recuerda que cuando se vive sin Cristo, se vive como extranjero. Pienso en las personas que se tienen que ir de su patria para lograr de pronto un futuro mejor para sus hijos, para sus vidas. La mayoría solas, pasando necesidades, depresiones, otras se enferman por la soledad. En fin, un extranjero lleva una muy difícil cruz. Pues el apóstol nos asegura que cuando Jesús no está en nuestro corazón, nuestro interior se siente como el extranjero. Y les coloco este ejemplo. ¿Cuántos de nosotros en algún momento perdemos la confesión y cuando vamos a la Eucaristía y no podemos comulgar, nos sentimos que quedamos medios, y la tristeza de no haberlo recibido en la Eucaristía nos lleva al desaliento, incluso al alejamiento y al desespero? Pues quien vive sin Dios, vive sin esperanzas, vive triste, porque nunca se va a sentir pleno ni satisfecho.
Y ante esta tentativa a querer vivir de pronto sin Dios, Pablo nos dice que la sangre de Cristo nos ha acercado nuevamente al Padre y nos ha regresado a su amistad. Mis hermanos, muchos de nosotros estamos como muertos porque Dios no está en nuestra vida. Lo hemos sacado con nuestros pecados. El segundo mensaje es el siguiente: estamos edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas. Por eso con orgullo miramos a nuestra madre la Iglesia, que tiene como fundamento los apóstoles, con Pedro como la cabeza, y que durante los siglos, fiel a esta tradición, hoy es sucedida por los obispos, a cabeza del sumo pontífice, hoy el Papa Francisco, con sus colaboradores y ministros en pro del pueblo de Dios. ¡Qué alegría sentir, queridos hermanos, que estamos edificados sobre los apóstoles y que este edificio está construido con esa base de la fe de estos hombres que entregaron su vida por el Evangelio! Esto nos dice que nuestra Iglesia, fiel a la palabra, obedece y respeta a los ministros que hoy saben traer el rostro siempre joven de Jesús y la voluntad del Padre. Y termino con el Evangelio de hoy. El Señor es muy reiterativo en cuanto a la vigilancia y el cuidado que debemos tener ante el final de los tiempos. La vida misma nos enseña cómo nos debemos preparar para entrar al banquete de los cielos. Cuando alguien es un buen administrador de su tiempo, de su dinero, de sus cosas, nunca se verá en apuros. El que planea, el que ahorra, el que tiene previsto incluso lo imprevisto, esa persona estará siempre lista para lo que sea. Cuando alguien sabe planear su vida espiritual, cuando alguien sabe encaminar su vida, dirigirla, ahorrar en su vida espiritual, esa persona no se preocupará porque sabe que el final tendrá un final feliz. Ese final será estar cerquita de Dios. Dios los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.